Hola, ¿qué tal? Antes de pasar al programa, me gustaría decirte que mi trabajo principal es la terapia energética individual, orientada a esta a personas que vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo, a nivel profundo, ya sea de índole físico o emocional, un dolor, digamos algo que no acaba de arreglarse. Si esto en ti resuena, te invito a que visites mi web y concertes conmigo una cita. Iris Molina, bienvenida al show. Muchas gracias, Frank. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Nada, te he encontrado en muchas conversaciones interesantísimas en YouTube. He hecho mis tareas y demás y me dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Tengo que tener a Iris Molina también aquí en mi show, ¿no? Es un placer, de verdad. Iris, investigadora, divulgadora en el ámbito de la ciencia espiritual y la psicoterapia integrativa, terapeuta iniciática. ¿Cómo llegamos a esto? Buena pregunta, ¿no? Bueno, habría que empezar por el inicio. No sé si quieres que empiece Por desde donde los quieras. orígenes. Eres libre. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, yo desde pequeñita siempre he tenido una curiosidad innata por todo lo que sea las profundidades existenciales, por el mundo espiritual, por lo que hay más allá de la materia. Y desde niña pues siempre me he hecho muchas preguntas, ¿no?, que me han llevado a investigar en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito más metafísico como en el ámbito más científico, ¿no?, una ciencia como más ortodoxa. Y bueno, este camino de la curiosidad innata, acompañado de algunas experiencias que empecé a tener cuando empecé a ser adulta, ya en la joven adultez, ¿no?, pues me llevaron a adentrarme de una forma más profesional en todo el mundo psicológico, en todo el mundo espiritual, y bueno, pues a emprender un camino de búsqueda más serio y un camino también de compartir todo lo que yo iba aprendiendo en el camino, ¿no? Y de ahí pues surge todo mi trabajo divulgativo, de compartir el conocimiento que yo voy integrando y que me va sirviendo a mí en mi propio camino iniciático, Sí. pues lo voy compartiendo con los demás, y luego también desde la vocación de servicio de la terapia, ¿no? Una terapia integrativa que nace de integrar todas las partes que somos, que hoy en día, ¿no?, o en los últimos años hemos tenido una psicoterapia que desde mi punto de vista se ha quedado un poquito al margen del plano más espiritual, del plano más profundo de la existencia, y con lo que yo hago pues trato de recuperar esa parte, ¿no?, que obviamente muchas terapias y terapeutas también van por ahí, ¿no?, del ámbito humanista, transpersonal, pero bueno, es una terapia que une, ¿no?, que reconcilia esta parte del alma y esta parte del espíritu. Esto súper resumen. Muy bien. No, vamos, mejor, no, mejor imposible. Iris, tengo varias cosas aquí que me interesan mucho, eh, inspiradas, digamos, en lo que he escuchado de ti, ¿no? Lo que has conversado con otras personas que te han entrevistado. Tu proyecto se llama El Alquimista Gestalt. ¿Por qué el alquimista? ¿Qué se transforma exactamente en este proceso terapéutico, perdona, tan profundo? Pues es una muy buena pregunta, ¿no?, que también me han planteado a veces. ¿Cómo llegas a unir alquimia y Gestalt, ¿no?, que aparentemente pueden parecer dos mundos diferentes? Sí. Bueno, pues para mí al final hablan de lo mismo, pero por caminos diversos. Igual que ciencia y espiritualidad, para mí están en la búsqueda de lo mismo. Están buscando a Dios, están buscando el origen, están buscando la respuesta, solo que cada uno va por un camino, ¿no? Sí. Pues en este sentido pasa exactamente lo mismo, ¿no? Para mí la alquimia, la ciencia alquímica, podemos englobarla dentro de las artes antiguas, de buscar en el interior, a raíz de buscar en el interior encontrar respuestas, poder integrar la realidad. Ese es el esoterismo, ¿no?, a través de respuestas internas ir integrando, y la alquimia es un proceso que nos invita sobre todo a transformar lo que se llama plomo en oro, ¿no?, que Sí. simbólicamente nos viene a hablar de esta parte que nos cuesta integrar, que nos cuesta ver, que es la sombra, ¿no? Integrar la sombra para transformarla en luz, que es todo un proceso de consciencia que no nace de la lucha, sino precisamente de la observación y la integración, ¿no? En todo proceso interno llega un momento en el que llegamos a esa parte, ¿no?,
¿Y qué hacemos, ¿no?, con esa parte que nos cuesta ver, que nos cuesta integrar? La alquimia tiene esta tradición, ¿no?, especialmente, y mucho más, ¿no?, pero bueno, me remito a lo más simbólico. Y luego la Gestalt, por otro lado, es un tipo de psicoterapia humanista que lleva por bandera el aquí y el ahora. La Gestalt es un tipo de psicoterapia que a mí me encanta, que de hecho estoy estudiando, y es un tipo de psicoterapia que recupera esa, vamos a decir, esa esencia de la psicoterapia inicial, porque psicoterapia viene de psique, que etimológicamente es alma, acompañamiento del alma, que como decía antes, se ha perdido un poco, ¿no?, en nuestra psicoterapia occidental, se ha vuelto pues un poco diagnóstica y se ha alejado pues de realmente acompañar a la persona. Entonces la Gestalt lo que hace, por lo que se caracteriza sobre todo, es por traer a la persona al aquí y a la ahora, y en vez de emitir un diagnóstico o ir a, vamos a decir, a curar una anomalía, podemos decir, lleva a la persona a un proceso de conciencia, a un proceso de responsabilidad en el que se va dando cuenta de qué le pasa, de para qué le sucede lo que le sucede. Es decir, los síntomas, ¿qué me vienen a decir? ¿Me vienen a decir algo que quizá no veo, que no está integrado, que no quiero ver? Entonces, en vez de intentar empujar el síntoma para abajo, lo que hace la Gestalt es que el síntoma salga y vamos a transitarlo con consciencia y a ver qué nos ha venido a decir, ¿no? La Gestalt también es un proceso que guía, ¿no?, que no tiene una directriz. No te va a decir el terapeuta Gestalt, haz esto y haz lo otro para que te sanes. No, no, no. El terapeuta Gestalt te va a dar un espacio seguro, te va a sostener para que tú mismo seas el héroe de tu propio camino y tú mismo vayas dándote cuenta de lo que necesitas. Es decir, que no dirige, sino que acompaña. Y para mí tiene mucho sentido, ¿no?, con el camino que nos propone una espiritualidad real. La espiritualidad real para mí es la que te propone este camino iniciático en la que tú vas adentrándote en tu camino interno buscando tu propia verdad, ¿no?, y no siguiendo una doctrina o un dogma sin preguntarte realmente si esto va contigo. Entonces, la unión de la Gestalt y la alquimia para mí es ese acompañamiento terapéutico que integra un poquito el todo, ¿no?, que tiene otros matices también, si quieres hablamos de ello. Pero bueno, perdóname, resumen. ¿de dónde nace tu forma de acompañar a las personas? Nace precisamente de mi camino, de mi camino, de mis propias experiencias, de lo que a mí me va sirviendo en mi camino, ¿no? Cuando yo empiezo a adentrarme en mi mundo interno, cuando soy un poquito más adulta, ¿no?, y empiezo a tratar de entenderme a mí misma, empiezo a beber de diferentes sabidurías ancestrales, de diferentes filosofías. Se han de señalar especialmente la teosofía y la antroposofía, y el hermetismo, por supuesto, también. Entonces, toda esta sabiduría a mí me ayuda a integrar mis procesos y empiezo a ver, pues, precisamente que no está tan lejos de todo el proceso psicoterapéutico, que todo es simbólico, ¿no? Que, por ejemplo, cuando las leyes del hermetismo nos hablan de cómo funciona la realidad a través de las famosas 7 leyes universales, pues son perfectamente aplicables a la psique humana. Entonces yo empiezo a ver, por ejemplo, que estas leyes aplicadas a mi propia psique me empiezan a dar respuestas, empiezo a encontrar una resonancia, ¿no?, en ¿para qué sucede esto? ¿Qué es lo que me está mostrando, ¿no? Entonces, a raíz de mi propia experiencia, digo, bueno, esto es tremendamente útil, me ha sido tremendamente útil, yo creo que también le puede ser útil a otras personas. Y ahí nace mi vocación de querer acompañar en su sagrado camino pues a otras personas que estén en el mismo punto que yo he estado, que se ha de mencionar también, es un punto en el que digamos que fue una búsqueda vital que encontró, digamos, su lenguaje en la terapia. Sí, exacto. Y en una búsqueda vital interna. Exacto, y una terapia, como te digo, integrativa, que tiene en cuenta este aspecto transpersonal de la existencia que yo he echado de menos cuando empecé mi búsqueda, ¿no? Porque hay muchos tipos de terapias y no todas tienen en cuenta este aspecto transpersonal. No con todo el mundo del ámbito terapéutico te puedes sentar y a lo mejor hablar de tu alma, de, no sé, de tu vida pasada o llámalo como quieras. Al final el lenguaje es muy simbólico, ¿no? Entonces, esa parte que yo también he echado de menos es la que yo integro, ¿no?, en el acompañamiento. Muy bien, muy bien. Yo, a ver, para alguien que escucha terapia Gestalt, ¿no?, o Gestalt, yo lo llevo al alemán porque es Gestalt, ¿no? Por primera vez, en este caso, cuando lo escucho por primera vez, ¿cómo explicarías
¿qué es y qué diferencia? Más bien, ya has explicado muy bien qué es, pero ¿qué diferencia tiene esto de otras corrientes psicológicas, por ejemplo? Otras terapias, por ejemplo, que existen en el mercado. Una de las diferencias fundamentales, como te decía, es que la Gestalt acompaña, no da directrices, no da un diagnóstico, no te dice, tienes esto, para sanarte de esto vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3. No, no, no. La Gestalt deja que la persona sea la que va abriendo camino. No sé si se entiende. O sea, la Gestalt da ese espacio para que la persona se vaya dando cuenta de sus propias necesidades y no hay una pauta, o sea, no hay una etiqueta, no hay tú perteneces a este grupo de personas, tú perteneces a este otro, sino que cada persona es única. Sí, no encasilla. No encasilla, efectivamente. La Gestalt, de hecho, el significado es la totalidad, la forma, y la forma se integra con todas las partes de la persona. Y las partes de la persona son únicas. La Gestalt, otra particularidad que tiene, es que te lleva mucho al aquí, a la hora y al cuerpo. Cuerpo, emoción, son lo mismo manifestado de formas diferentes. Entonces la Gestalt te invita mucho a ver qué estás sintiendo, qué estás experimentando en el cuerpo, ¿no? Te lleva mucho al sentir. Sí. En vez de a decir, vale, tienes esto, te receto esto para casa, pues te dice, vale, estás sintiendo esto, ¿qué significa esto para ti? ¿No? O sea, que eres un peligro para las farmacéuticas. Sí, efectivamente, sí. Sí, sí. Se puede decir. Se puede decir. Se puede decir. Sí. Casi siempre, casi todas las personas, sin importar perfil que traigo, sí, son porque un peligro para la farmacéutica. Al final, o sea, y el cientificismo. Hay que tener en cuenta que, claro, todas las psicoterapias son útiles. La Sí. psicoterapia, vamos a decir, más tradicional en nuestro sistema, ¿no? Más clínica, podemos decir, tiene su utilidad para ciertas patologías, obviamente, pero Sí. no sirve a todo el mundo. Cada psicoterapia sirve a un tipo de persona o a lo mejor una etapa vital, pero desde luego la Gestalt no está a favor, la Gestalt o la terapia que provienen de este aspecto más humano, podemos decir, más transpersonal, no va a paliar lo que te sucede con una pastilla, que al final la pastilla lo que hace es esconder más el problema, pero sucede con todas las enfermedades. Al final, las enfermedades que son, al final es una somatización de algo más, el cuerpo es un mensajero, ¿no? Sí. Entonces cuando hay una enfermedad nos está enviando un mensaje de que hay algo que está en desequilibrio, ¿no? Y normalmente tiene que ver con el cuerpo emocional y energético. Entonces, entender para qué me sucede lo que me sucede, por qué se está haciendo figura algo en mí, pues es fundamental, o sea, darle conciencia, que es lo que hace la Gestalt, poner conciencia a lo que me sucede para desde ahí poder sanarlo, ¿no? No, me tomo una pastilla y me olvido, ¿no? O me olvido y luego vuelve a salir por otro lado, ¿no? Que bueno, como digo, no es para criticar, ¿no? Porque es útil, todos nos hemos tomado pastillas alguna vez, quiero decir, sí, tiene su utilidad, pero no siempre. O sea, Sí. a veces la mejor sanación es precisamente tomar conciencia y transitar eso Desde la que raíz. es oscuro, porque esa parte oscura, ¿no? que veíamos, el plomo, ¿no? que veíamos desde la alquimia, esa parte oscura, no está para que la empujemos, para que no la veamos, está precisamente para que la demos luz y la transitemos con la mayor consciencia posible, ¿no? Eso me lleva, vamos un poquito a meternos en el humanismo y lo transpersonal, ¿no? Cuando incorporas la mirada humanista y transpersonal, ¿qué dimensión del ser humano empieza a aparecer que antes quedaba fuera? Empieza a aparecer esta dimensión que tiene que ver con aquello que somos más allá del cuerpo y de la mente. Empieza a aparecer el alma, empieza a aparecer este aspecto causal, si quieres, que nos acompaña en las diferentes experiencias, tanto de esta vida como de otras, para todos aquellos que crean en otras vidas. Entonces se integra esta parte que... ¿Cree Iris en otras vidas? Sí, sí, sí que creo en otras vidas. Se integra esta parte que vamos a decir, de otra manera se puede decir que está muy en el inconsciente, ¿no? Piensa que el 90 y pico % de la psique es inconsciente. El gran Carl Gustav Jung decía, ¿no? que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tú creerás que eres libre, ¿no? Y en realidad tu inconsciente será el que está guiando tu destino, ¿no? Entonces, para mí, todas estas terapias de corte más transpersonal integran esta parte que está más allá de lo aparente y que tiene mucho que ver con nuestra historia de vida. Formamos parte... ¿Por qué cree Iris en
en otras vidas? ¿Por qué creo en otras vidas? Más que una creencia, es una certeza para mí. Muy bien. Sí, una certeza, pues... ¿Qué te llevó a ella? ¿Qué me llevó ahí? Pues es difícil de explicar cuando uno tiene la certeza de algo a través de la propia experiencia. Es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Pero igual que tengo la certeza de que existe algo, llámalo Dios, llámalo el alma superior, el yo superior, pues tengo la certeza de que el tránsito de esta consciencia, no local, perdón, es local en este caso, forma parte de una consciencia local, no local, o lo podemos decir de otra forma, que este alma o el alma que tengo enfrente forma parte de un alma universal y que es el vehículo que da forma a la experiencia del espíritu aquí en la materia. Entonces, más que por qué creo, es una certeza que se ha ido anclando en mí desde que soy niña, ¿no? Como decía Platón, aprender es recordar, realmente no aprendemos, estamos recordando. Entonces, para mí todo este conocimiento es algo así. Yo cuando empiezo a leer a los sabios y sabias de cualquier filosofía, de cualquier corriente espiritual, para mí es como un recordar, como si mi alma ya lo supiera y estuviera como simplemente recordando, recordando. Entonces, para mí es una certeza, o sea, para mí el mundo espiritual es una realidad porque yo vivo mi realidad desde ahí también, vivo obviamente desde el mundo terrenal, pero también lo vivo desde la parte espiritual, ¿no? Entonces, no, me cuesta diferenciar, ¿no? Me cuesta diferenciar por qué ves esto y por qué ves aquello. No, es que yo veo la realidad de esta manera, ¿no? Para mí no están separadas. Entonces, como yo veo esa parte transpersonal de la existencia, creo en ella porque la vivo. No ha venido de la mano, no ha venido, porque generalmente viene de la mano de experiencias, digamos, disruptivas, traumáticas, sí. que muchas veces acaban en, bueno, en enseñanzas muy positivas. Otras son lecciones. ¿Viene ello de la mano? ¿Iris ha vivido alguna experiencia de esta índole? Sí, he tenido algunas experiencias disruptivas en este sentido, y una en particular, allá cuando tenía 20, 21 años, que fue, vamos a decir, la experiencia clave que me hizo que empezara a adentrarme en todo esto de forma más seria, que fue la primera vez que efectivamente pude disociarme accidentalmente, porque yo no lo buscaba, no sabía que era todo esto de lo que estoy hablando ahora, me disocié accidentalmente del cuerpo, ¿no? A través de un baño de sonido muy bonito, muy hermoso, que me invitaron, los típicos baños de sonido que a través de la vibración te llevan a un estado pues, de relajación, cuencos, gongs, tambores, y yo iba invitada la primera vez, yo no sabía nada de esto, no sabía nada de la consciencia, no sabía nada de la vibración, de cómo te cambia, ¿no?, los estados cerebrales y los estados de consciencia, y bueno, pues me dejé llevar, fui a esta actividad, y en esa actividad, pues ahora que entiendo cómo funciona todo, claro, entré en un estado de consciencia ampliado, podemos decir, y me disocié. Fue la primera vez que me di cuenta, que recordé, podemos decir, que yo no era el cuerpo ni la mente, y me pude ver y me pude sentir como o sea, alcanzaste un estado alterado de conciencia. Sí, un estado ampliado, alterado de conciencia, en el que efectivamente, bueno, pues me vi como aquello que soy verdaderamente, que es una esencia inmanente, una esencia intangible que está aquí en un vehículo, ¿no?, que se llama Iris y que lo maneja, pero no era consciente realmente de ello en esta realidad hasta que tuve esa experiencia. Esa experiencia para mí fue muy disruptiva y a partir de ahí... ¿No fue tan traumática entonces? Fue realmente algo hermoso. Fue muy hermoso, pero también fue un poco difícil para mí, porque... Claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. O sea, claro, yo ya creía que esto era posible. A esa edad pues ya estaba adentrada en estos temas, no como ahora. Pero claro, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Para mí fue difícil el integrar el cómo es posible que yo me haya olvidado de esto. O sea, yo salí de ahí diciendo, pero ¿cómo es posible que yo me haya creído que esto es lo real? ¿Cómo ha pasado esto, no? Y ahí empezó... ¿Lo real te refieres a la materia? La materia, exacto, exacto. Entonces para mí sí que fue duro, porque fue como un dolor de, ¡guau!, qué dolor olvidar esto, ¿no? Y cómo es posible que lo haya olvidado. Y ahí empezó como todo el proceso, ¿no?, de
de integración que al principio no hubo fue nadie fácil. que te dijera bienvenida, Iris, al mundo real. Ahora parece, ¿no?, que estamos, se parece un poco a los sillones de Neo y de Morfeo. No, claro, ese es el punto, que yo ahí me sentí muy sola. Me sentí muy sola porque hoy en día hablo de esto con toda naturalidad, pero en su día me daba mucha vergüenza, ¿no? Me daba miedo que pensaran que estaba loca, se te ha ido, ¿no?, la cabeza. Típico. Era bastante joven, a mi alrededor, aunque había una cierta apertura en personas de mi familia y demás, no me sentía cómoda para hablar de estos temas, entonces para mí fue muy duro, yo pensaba que me estaba volviendo loca. Así que poco a poco, no sé si fue un trauma, no lo diría como trauma, pero sí que fue un antes y un después. No me volví a ver de la misma manera desde ese día, ¿no? Y luego pues fueron viniendo otras que fueron pues corroborando, ¿no?, todo esto. En tu en tu círculo de amigos y demás, esa Iris de antes y después, ¿cómo lo planteaste? ¿Cómo esa transformación? Pues ¿O te acompañaron? Esa transformación fue muy paulatina, o sea, fui soltando poco a poco el personaje, vamos a decir, ¿no? Sí. El personaje que hasta ese momento me había servido, que tuvo su utilidad, ¿no? Pero me fui poco a poco, vamos a decir, soltando aquellas partes que no iban conmigo realmente, ¿no? Y que yo había cogido pues para integrarme en la sociedad, para sentirme acogida, reconocida, etcétera. Pues me costó, ¿no? Pero poquito a poco pues iba soltando y cada vez pues me iba mostrando, ¿no?, un poquito más de lo que yo era, de lo que a mí me gustaba, y siempre ha sido muy bien acogido, tanto que me ha sorprendido, ¿no? Porque uno de mis mayores miedos era que no me acogieran, sobre todo las personas cercanas o, bueno, las personas que siempre me han conocido, ¿no?, que dijeran, ¿qué le ha pasado a Iris?, ¿no? Sí, sí, claro, pero ha sido muy bonito el ver cómo incluso me he sentido más reconocida que nunca, quizá porque me he mostrado más auténtica que nunca, aún sabiendo que podía ser rechazada, ¿no? Y también mostrando las dos caras, ¿no? Sí. Mi parte, vamos a decir, que no me gustan tanto, o mis partes que en su día yo pensaba que estaban enfrentadas, de, no, si estoy en el camino espiritual no puedo hacer esto. Error, ¿no? Sí. Hoy en día me muestro como soy. Oye, me gusta la espiritualidad, por decirte, y también me gusta la música latina, me encanta salir a bailar, no sé, no están peleadas, ¿no? Que en ciertos momentos sí que era como, uy, me daba vergüenza, ¿no?, mostrarme en ciertos aspectos, pero no, ha sido muy bien acogido y bueno, pues me alegro mucho por, por ese recibimiento, ¿no? Bueno, a ver, sobre lo que es el conocimiento ancestral y metafísico, trabajas integrando conocimiento, bueno, de ambos, ¿no?, tanto metafísico como ancestral. ¿Qué verdades profundas trae ese saber antiguo, digamos, que incorporas, digamos, ¿no?, de ese saber antiguo, que la psicoterapia moderna quizás lo olvida o lo descarta, por ejemplo? Pues de nuevo yo diría que va por toda la parte transpersonal de la existencia, ¿no? Sí. La psicoterapia más tradicional que te enseñan en las universidades no tiene en cuenta este aspecto profundo. Entonces, para mí, de nuevo, toda la corriente humanista transpersonal vienen a recuperar el origen verdadero de la psicoterapia, que, no olvidemos, es acompañamiento del alma y de sus procesos. Entonces, este tipo de psicoterapias, o el tipo de psicoterapia que yo planteo, que también incluye temas que tienen que ver con el hermetismo, con la alquimia y con la antroposofía, que es otra corriente que me gusta mucho, pues vienen a recuperar eso, ¿no?, el acompañamiento del alma. ¿Y qué es el alma, no? El alma al final es aquello que somos realmente, que pertenece a la fuente, que pertenece al espíritu. El alma, para que se entienda, vendría a ser una vibración intermedia entre el espíritu y la materia. Si nos vamos a la ley de vibración del hermetismo famosa, nos dice que todo es vibración. El gran Nikola Tesla nos decía que para entender el universo piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, para entender los secretos del universo. Esto ya nos dice algo muy profundo, ¿no? Entonces, todo es energía, vibración. El espíritu vibra en su máximo apogeo, es una vibración muy elevada. La materia es el espíritu en una vibración mucho más densa. Y el espíritu y la materia interactúan, es lo mismo, ¿no?, la materia espiritualizada. Pero para que interactúen, que es el impulso natural de la creación, el espíritu experimentándose en diferentes formas, necesita una vibración intermedia.
y esa vibración intermedia es lo que nosotros llamamos alma. Es una vibración que oscila entre uno y otro y que permite el anclaje del espíritu en la materia. Y ese alma va evolucionando a lo largo de la historia cósmica. Va evolucionando desde almas, vamos a decir, grupales, colectivas, que es ese reino mineral, ese reino vegetal, ese reino animal, hasta individualizarse en lo que es el ser humano. El alma individual trae consigo el desarrollo de la mente abstracta, el desarrollo de la razón y también el desarrollo de la mente causal, que es una mente más elevada, ¿no? Iris, te voy a cortar porque tenemos que ir a publicidad. Vale, córtame. Volvemos en un minuto, no os mováis. Entonces, con el desarrollo del ser humano, llega este desarrollo, como decía, del alma individual, que trae el desarrollo de una mente causal. Esta mente causal forma parte de la parte, valga la redundancia, impedecedera del ser humano. La parte pedecedera es esta parte de la materia, de la mente más concreta, que tiene que ver con estadios evolutivos más iniciáticos, pero lo que es esta mente más abstracta, más causal, esto es lo que permanece, ¿no? Y que queda en ese alma universal. Y ese alma universal se sigue experimentando. De ahí el tema de la reencarnación, que se puede entender de muchas maneras, ¿no? De ahí que ese alma traiga memorias, traiga causas que se han ido fraguando quizás en otras experiencias, causas que se quedan en nuestra psique y que nos acompañan en nuestras encarnaciones. Y que muchas veces... O sea, que Iris cree en la reencarnación. Sí, sí que creo en la reencarnación. Quizá no como cada persona lo puede entender de una manera, pero sí que creo en que este alma universal que se subdivide, se fractaliza, va guardando esta memoria de diferentes experiencias y que el alma que llega a cada cuerpo hace un match perfecto. Hay una resonancia perfecta según la cadena infinita de causas que desde aquí no podemos entender. Porque esta es otra de las leyes universales, ¿no? La ley de causa y efecto nos dice que absolutamente todo es causal, ¿no? Y que la mayor parte de las causas son incomprensibles a nuestra razón, a nuestra mente abstracta. Desde aquí solo vemos una pequeñísima porción de la realidad, por no hablar de los guardianes del umbral, ¿no? De que se habla en esoterismo. Nosotros desde aquí venimos con un velo, con varios velos, ¿no? Precisamente para tener experiencias. Y esas son las experiencias que ha venido a tener el alma. Y ese es el proceso evolutivo que sigue cada una de nuestras almas. Entonces, volviendo, ¿no?, al inicio, si nosotros nos olvidamos de que somos esa parte y de que nuestra alma tiene su propio proceso evolutivo y ha venido a aprender ciertas cosas, para mí, por lo menos, como que se queda coja la psicoterapia, ¿no?, si no atiendo a esa parte realmente que ha venido a evolucionar. Iris, perdóname. ¿Es esta realidad un juego para el alma? Podríamos decir que es un juego, yo cada vez lo veo más como una sala psicoterapéutica, literalmente. Una gran consulta para todas las almas. Exactamente, exactamente. Está muy bien. Es como un proceso iniciático, como el mismo proceso iniciático que hacemos desde el ser humano, ¿no?, con la integración de todo el ser, pero a nivel, vamos a decir, intangible. Yo lo veo como una enorme sala de psicoterapia en la que también podemos decir que venimos a jugar un papel para tener diferentes experiencias y aprender, ¿no? Cuando uno empieza a observar su vida desde una conciencia profunda, desde el para qué, que esto es una propuesta también muy de la Gestalt, no desde el por qué, sino desde el para qué, empieza a ver que todo tiene un sentido realmente, ¿no? Cuando mira con retrospectiva de... Claro, depende de cada experiencia, puede sonar muy duro, ¿no?, porque hay experiencias muy duras en la Tierra, pero lo que vivimos al final nos enseña algo. Siempre todo es trampa o trampolín, en el sentido de que todo te puede dejar anclado, atorado, o todo te puede servir de trampolín para transformarte, para evolucionar. Sí, todo tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser. Entonces, desde ese punto también podemos ver, como tú me planteabas, que esto podría ser un juego, ¿no?, un teatro divino, ¿no?, que se dice mucho, ¿no?, desde la esotérica. Pero sí, lo veo más bien como una sala de... de recreación. Sí, yo algo así. Una vez recuerdo que dije, estábamos en una meditación muy profunda en los registros akáshicos,
Y le dije a mi maestra de registros akáshicos, le dije, oye, pero si al final después de todo esto no deja de ser un parque de diversiones para el alma, un viaje turístico, quizás un pack turístico para el alma, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Sí. Pero al final lo que parece o lo que podemos poner en palabras comprensibles para la mente es algo así como un juego, sí, una experiencia, ¿no?, de evolución constante. Iris, despertar espiritual. Hoy se habla mucho de despertar espiritual y a veces como si fuera un flash, flash de iluminación, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué es realmente el despertar espiritual y por qué es un camino de vida y no un momento puntual? Muy buena pregunta también, porque creo que es algo que se habla mucho a veces sin tener realmente presente lo que esto significa. Para mí el despertar espiritual tiene que ver con el darse cuenta de esta parte profunda que somos, el darse cuenta que somos más que una mente y un cuerpo, que somos el que maneja este vehículo, el darte cuenta que la espiritualidad está en todo, ¿no?, que aunque nosotros veamos aquí materia y toquemos materia, aquí hay un trasfondo mucho más profundo que el que va en nuestros sentidos y mucho más mágico, ¿no?, con mucho sentido. Entonces, el despertar en un primer inicio para mí tiene que ver con eso, con darme cuenta de eso, con ser consciente de eso, pero no acaba aquí, no acaba en darme cuenta de esto, es solo el comienzo, la punta del iceberg, ¿no? Aquí es donde comienza, en ese despertar, un proceso de autoconsciencia, un proceso de responsabilidad personal, un proceso de cultivo de mis valores, de realmente mirarme a mí mismo, de contarme verdad, de ser capaz de mirar a mi sombra, ¿no?, de poco a poco ser capaz de ver la luz dentro de mí, ¿no? Para ver la luz dentro de mí tengo que ser capaz de mirar la sombra. La transmutación de la sombra es la luz. No puedo ver la luz fuera si todavía no la veo dentro de mí, ¿no? Entonces, para mí el despertar tiene que ver con una elección, un camino de vida que se cultiva día a día y que tiene que ver con este camino de conciencia o con este camino de autocuidado que tiene que ver con ir poniendo en coherencia realmente lo que soy, ¿no?, los 4 elementos, ir poniendo en coherencia lo que siento, lo que pienso, mi voluntad, mi acción, ¿no? Esto, en términos alquímicos, serían poner en coherencia los 4 elementos para así canalizar el quinto, que sería ese espíritu, ese éter, ¿no?, espiritualizar la materia. Para mí tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero no tiene que ver con un flash. Cuando nosotros, también he pasado por ahí, tenemos experiencias que de repente nos abren la mirada, no los ojos físicos, sino una mirada más profunda al mundo espiritual, puede ser, por ejemplo, con algo que está muy de moda, como son los psicodélicos, pues nos podemos quedar flasheados, nos podemos quedar fascinados, pero nos podemos ofuscar, la psique se nos puede romper, porque no estamos preparados para esa luz, porque no nos hemos trabajado nosotros mismos. Sí, de hecho, perdóname que te interrumpa, están de moda los viajes astrales con la ayahuasca, bueno, ya sabes, todo el comercio que hay alrededor de la espiritualidad en la isla esta de, perdón, de Indonesia, Tahití. Yo no he ido, pero sí conozco gente que ha ido y bueno, es todo una amalgama de un comercio alrededor de lo que se dice espiritualidad, basado en su mayoría, uno, de cosas sin sentido, pero segundo, mucho psicodélico, ¿no? Y es muy importante lo que acabas de decir, porque no es lo mismo quizás si quieres hacer un viaje astral con un nivel, digamos, de trabajo interno elevado, currado, que alguien que no tiene ninguna preparación en sí, que lo que hace es meterse cualquier sustancia y se puede encontrar con oscuridades propias muy enormes, ¿no? Claro, los psicodélicos son una puerta a estos estados de conciencia ampliados, pero también hay que tener en cuenta el contexto donde se usaba, cuando se usaba, en diferentes culturas, con una tradición iniciática sostenida por el grupo, por la tribu, ¿no?
tenía su contexto, pero hoy en día yo siento que no es el momento de los psicodélicos, y si es el momento tiene que ser sí o sí acompañado de una terapia o acompañado de personas que te puedan guiar, acompañar, sostener después, porque todo lo que ahí acontece puede ser muy impactante o a lo mejor puede ser muy fascinante de inicio, pero luego ¿cómo integras eso, no? Si realmente no tienes un trabajo interior hecho, incluso para aquellos que tienen un trabajo interior hecho, puede ser complejo, ¿no? Entonces, claro, esta iluminación, vamos a decir, que se vende a veces a través de esto, no, vas a tomar un psicodélico y ya vas a ver la luz, tu vida va a cambiar, ojo, porque sí, ya vas a tener el tercer ojo abierto y ya vamos todo. Esto para mí es muy peligroso, esto es lo que se llama la ofuscación, ¿no? De la luz te puede cegar si no estás preparado para verla, ¿verdad? Totalmente. Y si no estás preparado para integrarla, y esto es lo que pasa desde mi punto de vista, con esta iluminación rápida y fácil. No hay camino fácil para la iluminación. No, ninguno. De hecho, la iluminación es algo sacrificio que no pertenece a nuestro paradigma. ¿Cuántos seres iluminados realmente ha habido, ¿no? Cristo, Buda y pocos más, ¿no? Requieren de un sacrificio enorme. Exactamente. No sé si... Yo no usaría la palabra sacrificio, yo usaría, bueno, usaría otro concepto. Al final es una forma de vivir la realidad muy diferente. Y nosotros ahora mismo, claro que sí, nos comprometemos con nuestro trabajo interior, etcétera, pero hemos de tener presente que es un camino de vida, ¿no? Es una elección que te acompaña hasta el final. Muy bien, muy bien. Del discernimiento, has dicho que no se trata de encontrar respuestas, sino de hacerse mejores preguntas. ¿Qué tipo de preguntas indican, Iris, que una persona está despertando y cuáles indican que se está perdiendo? Pues algunas preguntas que pueden resonar en las personas que estén escuchando, que indican que quizá no estás despertando esta parte, empezar a sentir que hay una incoherencia en tu vida, por ejemplo, ¿no? Empezar a sentir que realmente esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo, ¿no? Vivir en piloto automático, que nos pasa, yo creo, a la mayoría de personas, vamos en piloto automático porque así está la sociedad hecha, no hay culpables, simplemente es como una dinámica. Nuestros padres, nuestros profesores nos enseñan lo que ellos han aprendido, ¿verdad? Pero al final estamos metidos en una dinámica de piloto automático hasta que por alguna cosa, puede ser, como tú bien decías antes, por algo impactante que te suceda en tu vida que te obliga a hacerte preguntas, un accidente, fallece un ser querido, ¿no? Que te obliga a mirarte, pero también puede ser un agotamiento del día a día, ¿no? De ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Esto me hace feliz? ¿Realmente hay una coherencia entre mis 4 elementos? Una persona que no está en estas no se lo preguntaría así, pero se preguntaría, ¿por qué estoy haciendo esto si a mí esto no me gusta? ¿O por qué estoy con esta persona si es que realmente yo no lo siento, ¿no? Entonces, para mí, un primer indicativo de que la persona está despertando a esta parte como más profunda es empezar a ver, empezar a realmente sentir que hay incoherencias dentro de sí, y muy importante, ser capaz de contarse verdad, ser capaz de decir, ¿sabes qué? Me parece que en esta relación yo no soy feliz, me parece que este trabajo en realidad nunca ha sido mi vocación y lo detesto, ¿no? Es muy difícil contarse verdad. Entonces, cuando uno empieza, para mí ahí ya hay un tirón porque eso te lleva a hacerte más preguntas. ¿Y qué hago aquí? ¿Y para qué estoy aquí? Si realmente esta no es mi vocación, por ejemplo, y mi vida en piloto automático me tiene descontento, ¿a qué he venido? Y el a qué ha venido te lleva a preguntarte, ¿soy esto o soy algo más que el cuerpo, ¿no? Y que la mente? Y ya te lleva a lo mejor a preguntarte, ¿existe un trasfondo espiritual? ¿Existe un alma? ¿Existe, no? Y vas tirando. Yo creo que muchas personas empiezan por ahí, o bien, como decía antes, por batacazos que te da la vida, que sí o sí te obligan a hacerte esas preguntas. Iris, en su camino iniciático, espiritual, su desarrollo, ¿se ha asustado alguna vez de ello? ¿Se ha visto en una situación X, un camino que se bifurca, donde Iris ha dicho, madre mía, ¿qué es esto? ¿Alguna experiencia? ¿Te refieres a alguna experiencia personal que me haya llevado a adentrarme más? Sí, dentro, pero ya no de índole física, vale, digamos, sino más bien
una vez ya despertando, una vez ya metida dentro de la espiritualidad, ¿te has tropezado? Llámese energía, Sí. llámese arquetipo. Sí. ¿Por qué Sí. te pregunto? Porque todos tenemos que pasar por ahí. Sí. Todos. Sí. Lo has dicho tú anteriormente, qué es la oscuridad, qué es la luz y demás. Mm. ¿Algún episodio que quieras compartir? ¿Qué has dicho? ¡Ay! Sí, sí, Dios mío, existe! me he acordado de alguno en particular. Sí, bueno, hablemos del discernimiento, Ahí que es está. importante. Claro, cuando uno se embarca en todo el mundo espiritual, puede ocurrir algo que a mí me ocurrió, que es que creas que todo el mundo espiritual es maravilloso. ¿En qué sentido digo esto? En que todo lo que sientes es real, todo lo que, vamos a usar la palabra canalizar si quieres, canalizas es real, que todo lo que sueñas simbólicamente tiene un mensaje, ¿no? Bueno, pues un encanto, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablamos precisamente eso, con una pequeñita ofuscación que uno no se da cuenta, ¿no? Está encantado, ¿no? Entonces sí que me he encontrado con experiencias que tienen que ver con el mundo espiritual y energético en el que me he dado cuenta que esa energía, que a lo mejor parecía muy luminosa y me quería llevar por un camino, no era tan luminosa como parecía y realmente pues era una falsa luz que estaba tratando de confundirme, ¿no? Entonces el discernimiento, eso me ha llevado a trabajar el discernimiento, que aún lo sigo trabajando, por supuesto, porque es algo que, de nuevo, de por vida. Pero eso me ha llevado a entender y a experimentar que en el mundo espiritual es como en el mundo material, que hay de todo. Hay personas buenas, hay personas malas. En el mundo espiritual pues hay energías de polaridad positiva o de polaridad al servicio, o de polaridad negativa o de polaridad al servicio del yo, a fines egoístas, a fines de manipulación, y eso ocurre igual en el mundo espiritual. Entonces, hasta que no tuve ciertas experiencias de realmente darme cuenta de que ciertas influencias no eran de una polaridad del servicio, sino del servicio al yo, pues... Iris, ¿cómo lo sentiste? Uy. Venga. ¿Cómo lo sentiste? Danos información. Pues fíjate, el cuerpo nunca miente. El cuerpo es la expresión del alma, como te digo, en el cuerpo está toda la información, el inconsciente está en el cuerpo. Cuando el cuerpo habla, hazle caso. Y esto fue a través del cuerpo precisamente, ¿no? Yo estaba como obcecada, ¿no?, con esa energía, porque fue a través de una experiencia onírica, y fue el cuerpo en el que me despertó y me dijo, no, por aquí no. Fue el cuerpo el que se resistió, fue el cuerpo el que me dijo para, y cuando yo hice caso al cuerpo, entonces la energía se reveló como lo que era, no era luz. Porque vibraste en coherencia con la esencia tuya. Bueno, quizás otra forma de decirlo. Y entonces ahí esa energía pues se mostró tal cual era, que no era un ser luminoso, sino todo lo contrario, ¿no? Pero es algo que hace muy bien, ¿no? Y en nuestra sociedad lo hace muy bien. La energía, vamos a decir, satánica, podemos llamarla así, su mayor don es pasar desapercibida. La verdad es esa. Como siempre digo, lo he dicho en varias ocasiones, no hay nada que mejor se disfrace de luz que la oscuridad. Sí. O como dijo un sacerdote, pero creo que lo han dicho varios, que es el mejor papel que hace diablo, el demonio, lo que fuese, es hacerte creer que no existe. Sí, ese es su mayor truco. Ahí está. Entonces, tomad nota. Ese es su mayor truco. Y también quiero decir algo, ¿no?, que es algo también que nos enseñan los sabios y las sabias y seres ascendidos, que al final todos formamos parte de la unidad. Y que incluso esos seres de polaridad negativa, que llamamos de polaridad negativa, el servicio al yo, están buscando su desarrollo de conciencia desde un lado quizá involutivo, pero en realidad están buscándolo de algún modo, forman parte de la unidad. Entonces, esto lo digo desde una mirada también de integración, de ellos también son parte de la luz, solo que, vamos a decir, están perdidos en otras cosas ahora mismo, pero también están en su proceso, ¿no? Entonces, me gusta también animar a las personas a que lo vean como esa parte que vive en cada uno de nosotros también, que todos somos esa luz y esa oscuridad de algún modo, y que
esa polaridad al servicio al yo también es parte de la unidad. Materia y conciencia. Dices que, aquí lo anoté, dices que se puede estar despierto espiritualmente y tener éxito material. Ahora mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre vivir la materia desde la conciencia y vivirla desde el ego o el control? Claro, para mí no están separados, materia y espíritu no están separados, no hay una pelea entre ser exitoso en los negocios o en el dinero y ser exitoso en tu mundo espiritual. Para mí es un sentido de coherencia al final. El punto es, si tú vives el éxito, también aquí habría que entrar en qué es el éxito, porque es algo muy subjetivo, ¿no? ¿Podemos entrar? Podemos entrar. Para mí el éxito es vivir desde la coherencia, serme fiel a mí mismo. Para mí el éxito es avanzar internamente, porque la vida va de eso para mí. El trabajo del alma es ese, evolucionar. ¿Y qué te hace evolucionar? Los vínculos, los conflictos internos, esta parte de mí que necesito sanar, todo eso es lo que te hace evolucionar. Entonces, para mí el éxito es ser más consciente de esto, poder poner en coherencia todo esto y serme fiel a mí mismo. Para mí eso es el éxito. Y de ahí deviene el éxito a nivel material, a nivel de vínculos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, como digo, no están peleados. Y tu pregunta era, perdona Frank, si... ¿Qué diferencia hay entre vivir la materia desde la conciencia, o sea, sabiendo qué es materia, siendo consciente qué es la materia y para qué es, y vivirla desde el ego y el control? Claro. Creo que me has respondido perfectamente. Vale, sí, te he respondido. Creo que te has También quiero añadir algo, que vivir desde la consciencia te hace trabajar también el desapego, ¿no? Y cuando uno vive desde el ego, desde creerse que realmente es el ego, que el ego es muy útil, el ego, como digo, hay que integrarlo, ¿no? Hay que abrazarlo. Pero cuando nos creemos que somos ese ego, que somos esos pensamientos, que somos esa ideología política, que somos esas ideas, nos perdemos de lo que realmente somos, nos apegamos, ¿no? Y vivir desde ahí nos lleva a querer tratar de tener el control sobre nosotros, sobre los demás. Y ahí es cuando nos perdemos, ¿no? Ahí es cuando sufrimos, ¿no? Cuando realmente nos dejamos llevar energéticamente por ideas, por creencias que nos separan. Y vivir desde ahí, para mí, bueno, es mucho más complejo y mucho más doloroso para el alma. O sea, interfiere mucho más, quizás, depende de cada uno, ¿no? En el contacto con esa parte transpersonal. Pero bueno, de nuevo, es el proceso de cada uno. Quizá tu alma ha venido a aprender a estar aferrado al ego para luego darse cuenta, en un batacazo que te da la vida, que eso realmente no casaba en tus valores y no había una coherencia dentro de ti, ¿no? Entonces, todos los caminos, al final, todos los caminos llevan a lo mismo, pero el alma, se supone, pero quiere decir que también tiene su función, ¿no? Aquellas personas que hemos pasado quizá por etapas de nuestra vida que hemos estado más aferrados al ego, pues ha tenido su función, porque si no hubiéramos estado ahí, ahora no estaríamos donde estamos, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, tú planteas también que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué cambia una persona, digamos, qué cambia en una persona cuando deja de resistirse al dolor y, lejos de resistirse, comienza a escucharlo? Esto que has comentado es un proverbio budista que yo llevo por bandera, ¿no? A mí misma, es la primera que me lo digo, porque me parece muy esclarecedor de realmente lo prisioneros que somos a veces de nuestra propia mente, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El dolor forma parte de la experiencia, forma parte de la dualidad aquí en la materia. La ley del ritmo nos lo dice, ¿no? La ley del ritmo del hermetismo, todos son subidas y bajadas, movimientos de ida y de venida. Va a haber momentos de dolor y va a haber momentos de euforia, de felicidad. Ahora, ¿cómo transitamos eso si sabemos que es absolutamente inevitable? Sabemos que es inevitable que algún día no estemos aquí físicamente. Sabemos que es inevitable que haya días que nos sintamos fatal. Entonces, ¿cómo transito esto?
yo puedo transitarlo desde el identificarme con lo que me está pasando, identificarme con ese dolor, yo soy ese dolor, y entonces hundirme más, y puedo identificarme desde lo que soy realmente, que soy esa conciencia que observa, ese alma que observa y que está experimentando ese dolor. Desde ahí podemos transmutar, podemos neutralizar ese dolor y vivirlo con conciencia, ya que hay que vivirlo porque es inevitable, como vuelvo a decir, puedo vivirlo con conciencia, aceptándolo y no resistiéndome. Que esto es muy fácil de decir, pero muy difícil, en la teoría no la sabemos todos, luego lo complejo es hacerlo. Lo complejo es llevarlo a la práctica, pero la verdad es que cuando uno deja de luchar, cuando uno se deja de resistir a lo que es, porque al final se trata de esto, dejarme de resistir a lo que es, algo dentro de ti se relaja, ¿no? Es como me rindo a la vida, pero no una rendición de no hago nada, no, me rindo a lo que es, al flujo natural de la existencia. Y entonces cuando uno se rinde a lo que es, ese dolor te atraviesa. Y ese dolor es mucho más dulcificado que un sufrimiento enraizado que tiene que ver con un me niego a vivir esto, ¿no? Un denominador común de todas las personas que entrevisto es ese, el darse cuenta de que para llegar a la luz, para llegar a esa iluminación, a ese placer, a esa paz final, el camino es a través del sufrimiento, de episodios que, sufrimiento entre comillas, no es que condene a nadie al sufrimiento, sino que el propio sufrimiento te hace madurar, ¿no? Y te hace vivir ese proceso para darte cuenta después que es la paz y la luz. Porque el dolor tiene algo muy potente, que es que bueno, como todo, ¿no? Pero es bien implícita el para qué siento este dolor, qué me está enseñando, qué puedo ver, qué oportunidad hay aquí, qué más hay, ¿no? Entonces eso, si lo tomas como un trampolín... Hay que tener también suficiente madurez para tomarlo como un trampolín. Y estar en un momento que puedas, acompañado quizás, porque de nuevo vuelvo a decir, la teoría es muy fácil, pero en el momento es muy difícil, es muy complicado. Tener a las personas cerca, no digo a un terapeuta específicamente, que también, pero digo a lo mejor pues sentirte acompañado, ¿no? Tener un vínculo, sentirte sostenido, ¿no? Es muy importante, hay muchos factores que juegan, ¿no? Luego Cuando lloras. Exacto, lo que hablamos antes del inconsciente, hay muchas veces que hay cosas que no tenemos en cuenta y que desde ahí, desde el inconsciente, nos están guiando y nos están llevando por caminos que no entendemos, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué estoy sintiendo esto? No lo entiendo, ¿no? Entonces, ojo, porque la teoría, como vuelvo a decir, la podemos entender, pero hay que transitarlo, ¿no? Sí. Y que es la vida cuando te pones esas experiencias, cuando precisamente te dice, venga, ahora vamos a probar esta teoría en la práctica, ¿no? Entonces, poco a poco, yo creo que esto en el día a día lo podemos ir testando, ¿no? En actos cotidianos, ahora que hace muy mal tiempo, ¿no? ¿Cómo tomamos este mal tiempo? ¿Me estoy todo el día amargado, quejándome del tiempo? O bueno, voy a emplearlo y voy a ver qué saco de aquí, ¿no? O, por ejemplo, también, ley de correspondencia. ¿Qué me enseña este tiempo que es tan apagado? ¿Qué me está enseñando de mí ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Iris, el tiempo se acaba. Una hora se va cuando estás en el disfrute y te la estás pasando bien y estás creciendo tanto intelectualmente como espiritualmente. No te das cuenta de ello. Pero me gustaría hablar sobre tu libro, Regreso al origen, así de manera concisa, digamos, porque me parece que es algo que debe ser consumido, debe ser leído, debe ser comprado. Háblanos un poco, por favor, de él. Un poquillo. Sí. Regreso al origen es, siempre lo presento como el libro que de niña busqué y no encontré. No está escrito para niños, pero sí que contiene 10 temáticas que a mí siempre me han fascinado desde niña y que yo buscaba información, como te decía antes, ámbito espiritual, ámbito científico, y que intentaba encontrar respuestas, ¿no? Entonces, cuando ya fui adulta, cuando empecé mi primer programa de divulgación a través de Spotify, pues quise escribir este libro que al final es la sumatoria de conocimiento que he ido adquiriendo a lo largo de varios años y que fue
creado, que esto siempre me gusta recalcarlo, a través de una comunidad estupenda que yo tenía. Fue a través de un proyecto de crowdfunding, de una editorial de crowdfunding, y fue mi comunidad la que hizo posible mi libro, con lo cual no podía estar más feliz y más agradecida. Y este libro pues se divide en 10 verdades de regreso al origen, de regreso a lo que eres, que se dividen en 3 partes, que es el reconocer, que somos mucho más que un cuerpo, ¿no? Esta parte de la energía, esta parte de la causa, ¿no? Que no hay azar, esta parte de la consciencia. Luego la segunda parte del libro es reprogramar, ¿no? El darse cuenta de que realmente somos parte de programas, que sí, hemos crecido con ellos. Hablo de la libertad, de lo que es la libertad, etc. Y en la última parte del libro es un llamado a recordar, en el que hablo de la muerte física no es el final, y del amor como el poder que mueve, ¿no? Al final la existencia y la creación. Este es el ¿Está libro. en Amazon? Está en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon, en absolutamente cualquier país, vale, en España, en Latinoamérica. De hecho, muchos de los miembros de mi comunidad son de Latinoamérica, de Estados Unidos también, y lo han podido adquirir a través de Amazon, sin problema. Se acabó el tiempo, se nos acabó. Bueno, el tiempo es relativo. El tiempo es una ilusión también. El tiempo es una ilusión, pero bueno, que me agencio, que tengo aquí. Sí, ahora mismo aquí es lineal. Es lineal de momento. Y se me ha acabado. Iris, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Ha sido un placer. Espero vernos pronto otra vez. Has arrojado muchísima luz. Para contactarte, por último, antes que se me olvide, para contactarte y demás. Muchas gracias a ti, se me ha pasado muy rápido. Para contactarme pueden ir a mi canal de YouTube, que es La Alquimista Gestalt, y también a través de mi email, que es laalquimistagestalt@gmail.com, y en Instagram igual, La Alquimista Gestalt. Pues inconfundible. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias. Y si no lo pudiste ver al principio, me gustaría decirte que mi trabajo principal son las terapias energéticas individuales, orientadas a personas que vienen arrastrando un malestar profundo, ya sea de índole físico o emocional, y sienten que algo no acaba de arreglarse. Si esta información resuena contigo, te invito a que visites mi web y te pongas en contacto conmigo. Gracias.